Antes de que existiera el universo, antes de que el tiempo comenzara a fluir y la materia tomara forma, solo existía Él. No había luz, no había oscuridad, no había arriba ni abajo. Solo la esencia infinita de Dios. Pero, ¿cómo es posible imaginar algo antes del tiempo? Para nosotros, todo tiene un principio y un fin, pero Él simplemente es. Imagina un momento en el que el concepto de antes ni siquiera existía. No había segundos, minutos ni horas. No había un punto de partida ni un destino final. Todo lo que conocemos, el espacio, la física, la energía, no estaba allí. Sin embargo, Dios era completamente consciente de su propia existencia. La mente humana está atrapada en el tiempo. Pensamos en una línea recta, con un inicio y un final, pero para Dios no hay necesidad de un comienzo. Él es eterno, siempre presente. La Biblia nos da una pista en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. No dice fui ni seré, porque en su realidad, el tiempo es irrelevante. Pero aquí surge la gran pregunta, si Dios existía solo, antes de todo, ¿qué hacía? ¿Qué pensamientos cruzaban su mente? ¿Qué lo motivó a crear algo fuera de sí mismo? La respuesta a esto es un misterio que escapa a nuestra comprensión. Podemos intentar imaginarlo, pero nuestra mente se encuentra con un muro. La eternidad es un concepto demasiado grande para que podamos abarcarlo. Aún así, podemos reflexionar en algo impresionante, si Dios ya era completo en sí mismo, su decisión de crear no fue por necesidad, sino por amor. Y fue ese amor, esa voluntad de compartir la existencia, lo que lo llevó a dar el primer paso hacia la creación. Un paso que cambiaría todo, incluso nuestra propia existencia. Pero antes de hablar de su creación, debemos entender algo más profundo. Si Dios no tiene un origen, ¿cómo podemos comprender su naturaleza infinita? El misterio de la eternidad nos lleva a preguntarnos, ¿quién era Dios antes de todo? Si todo lo que conocemos tiene un principio, entonces, ¿por qué Dios no lo tiene? Esta es una pregunta que ha desconcertado a filósofos, científicos y teólogos por siglos. Para nosotros, todo tiene un origen, las estrellas nacen, los ríos comienzan en una fuente, incluso nuestras propias vidas tienen un inicio. Pero Dios es diferente. Desde la eternidad, Él ha existido sin haber sido creado. Su existencia no depende de nadie ni de nada. Él no tiene un antes ni un después. Su ser es infinito, fuera del tiempo, más allá de cualquier lógica humana. Nos cuesta entender esto porque nuestra mente funciona con causas y efectos. Si hay una construcción, hubo un arquitecto. Si hay una melodía, hubo un compositor. Pero Dios rompe esta regla porque Él es la causa primera de todo lo que existe. Él no necesita un origen porque siempre ha sido. En la Biblia, Dios se presenta como el yo soy el que soy, Éxodo 3:14. No dice yo fui ni yo seré, sino simplemente yo soy. Con esta declaración, nos muestra su naturaleza eterna e inmutable. No hay un antes ni un después en su existencia, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, aunque nunca tuvo un principio. Pero entonces, si Dios no tiene origen, ¿cómo podemos siquiera imaginar su existencia? Tal vez la mejor forma de entenderlo es pensar en un círculo perfecto. No tiene un inicio ni un final, simplemente es. Dios es ese círculo eterno, el fundamento de todo lo que existe. Y si su existencia no tiene un comienzo, eso significa que todo lo demás sí tuvo un inicio. Todo lo que vemos, tocamos y sentimos fue traído a la existencia por su voluntad. Pero antes de que el universo fuera creado, ¿qué existía junto a él? ¿Qué había en esa eternidad antes de la primera chispa de la creación? La respuesta a esta pregunta nos llevará a comprender el primer pensamiento de Dios antes de todo lo creado. Dios no tiene un origen porque Él es el origen de todo.
Si Dios existía antes de todo, sin un principio y sin un final, ¿qué pensó primero? ¿Qué fue lo que cruzó su mente infinita antes de que la creación siquiera existiera? Esta es una de las preguntas más fascinantes de la existencia. Dios no es un ser vacío ni inactivo. Su mente es infinita, capaz de contener todo conocimiento, todo tiempo y toda realidad. Pero en esa eternidad previa a la creación, Dios ya tenía un propósito, una idea que se gestaba en su esencia divina. Podemos imaginar ese primer pensamiento como una chispa de luz en la inmensidad. No fue una decisión impulsiva, ni un capricho, sino un acto de amor perfecto. Dios quiso crear. Pero no porque le faltara algo o porque estuviera solo. Él ya era completo en sí mismo. Entonces, ¿por qué? Porque quiso compartir su existencia. Quiso que otros fueran parte de su amor y gloria. Antes de formar galaxias, estrellas o seres vivos, Dios concibió la idea de la existencia misma. Visualizó no solo la materia, sino también el tiempo, el espacio y las leyes que regirían el universo. Este pensamiento lo llevó a tomar la decisión más grande de todas, el acto de crear. Pero antes de dar forma a lo material, su primer pensamiento fue un ser, una compañía, un reflejo de su propia gloria. Aquí surge una revelación asombrosa. Antes de crear el universo, Dios pensó en su Hijo. La Biblia nos dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús, el Hijo, existía con el Padre desde antes de la creación. No fue creado, sino que es parte de la misma esencia divina. Este pensamiento nos lleva a un misterio aún mayor. Dios no estaba solo. Desde la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existieron en una unidad perfecta. No podemos comprender del todo esta relación, pero sabemos que su amor no empezó con nosotros, ya existía en la plenitud de la Trinidad. Y si en su primer pensamiento estaba su Hijo, eso significa que todo lo que vendría después estaría ligado a Él. Dios no solo planeó crear el universo, sino que en su mente ya estaba el propósito final, una historia de amor, redención y eternidad. Antes de que el primer rayo de luz rompiera la oscuridad, antes de que existiera el primer latido, Dios ya había visto el destino de toda su creación. Y en ese plan, ya estabas tú. Ahora la pregunta es, si Dios ya tenía un plan, ¿cómo dio el primer paso para hacerlo realidad? Desde la eternidad, Dios ya había pensado en la creación y en ti. Antes de que existiera el tiempo, el espacio o la materia, Dios tomó una decisión trascendental: crear. No porque necesitara compañía, pues en Él ya había plenitud, sino porque quiso compartir su gloria y su amor. Pero, ¿cómo es que un ser eterno, que no tiene principio ni fin, decide crear algo con un inicio? La respuesta se encuentra en su naturaleza misma. Dios es amor, y el amor verdadero busca dar. Desde la eternidad, Dios decidió dar existencia a algo fuera de sí mismo. Esta decisión fue el primer paso de la historia que hoy conocemos. Antes de formar el universo, Dios ya lo había concebido en su mente perfecta. Cada estrella, cada galaxia, cada criatura, incluso cada uno de nosotros, ya éramos parte de su pensamiento. Sin embargo, su decisión iba más allá de lo físico. Dios no solo quería crear materia, sino también seres que pudieran conocerlo, amarle y ser amados por Él. El universo no sería solo un espectáculo de luz y energía, sería el escenario de una historia mayor. Ahora bien, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no creó todo en un solo instante? Porque Dios no es solo poder, sino también orden y propósito. La creación sería un proceso, un despliegue de su sabiduría infinita. Pero en ese momento, Dios ya sabía todo lo que ocurriría. Sabía que su creación traería belleza, pero también sufrimiento. Sabía que los seres humanos, hechos a su imagen, tendrían libre albedrío y, con él, la posibilidad de rebelarse contra su amor. Aún así, Dios decidió seguir adelante.
no por necesidad, sino por amor. La creación no fue un accidente ni una reacción impulsiva, fue un acto deliberado de un Dios que quería compartir su gloria. El universo aún no existía, pero el plan ya estaba en marcha. El siguiente paso sería manifestar su voluntad en la realidad. ¿Y cuál fue el primer evento que marcó el inicio de todo? Dios no creó por necesidad, sino por amor. En un instante eterno, Dios habló. No existía nada, solo su presencia infinita. No había cielo, ni tierra, ni materia, solo el vacío. Pero en su voz estaba el poder absoluto. Entonces, dijo las primeras palabras que cambiarían la historia del universo. Sea la luz. Y en ese mismo momento, la oscuridad absoluta fue rasgada por un resplandor indescriptible. La luz nació. No era el sol ni las estrellas, pues aún no existían. Era la esencia de la creación, la manifestación del poder divino en su forma más pura. Por primera vez, algo fuera de Dios existía. Un destello que iluminaba el vacío infinito, marcando el comienzo de la realidad. Dios había iniciado la creación. Pero, ¿por qué la luz fue lo primero? Porque Dios es luz, y en Él no hay oscuridad. Esta luz inicial no era solo brillo físico, sino la separación entre el caos y el orden, entre la nada y la existencia. Fue el primer paso para moldear el universo tal como lo conocemos. Dios contempló lo que había hecho, y vio que era bueno. La luz traía vida, dirección y propósito. La creación no sería un accidente desordenado, sino una obra perfectamente diseñada. Sin embargo, esta luz también representaba algo más profundo. Desde ese momento, la historia del universo sería una batalla entre luz y oscuridad, entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Dios sabía que un día la oscuridad intentaría apoderarse de su creación, pero la luz siempre prevalecería. Ahora el proceso estaba en marcha. El tiempo había comenzado a correr. Pero el universo aún estaba vacío. Había luz, sí, pero aún faltaba dar forma a lo que vendría después. Dios tenía un plan. Y en los siguientes días revelaría los fundamentos del mundo. ¿Qué fue lo siguiente que creó? Dios habló, y la luz nació. La luz había sido creada, pero el universo aún no tenía forma. Era un caos, un abismo de agua sin dirección, un espacio sin estructura. Pero Dios no dejó su obra a medias. Él es un Dios de orden, no de confusión. Así que habló de nuevo, y su voz resonó en la eternidad. Que haya expansión en medio de las aguas, y que se separen las aguas de las aguas. Y en ese instante, el firmamento nació. El agua que lo cubría todo se dividió en dos. Una parte quedó arriba, formando los cielos, y la otra abajo, sentando las bases de la tierra futura. Entre ellas, Dios estableció la expansión del cielo, el espacio donde luego brillaría el sol, la luna y las estrellas. El universo ahora tenía estructura. Pero piensa en esto, hasta este punto, Dios aún no había creado la tierra como la conocemos. Todo era un océano profundo y sin límites, envuelto en tinieblas. Pero Dios ya veía lo que estaba por hacer. Dios contempló el cielo que había formado y vio que era bueno. No era un accidente, no era una casualidad. Todo tenía un propósito. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Dios no improvisa. Desde el principio, Él sabía exactamente cómo construir cada parte de su creación. Todo fue diseñado con intención, con exactitud y con amor. Aún así, el mundo seguía sin ser habitable. No había tierra firme, no había suelo donde caminar. Dios estaba preparando todo para el siguiente paso, darle forma a la tierra. ¿Qué vendría después? Dios no improvisa, su plan es perfecto desde el principio. El cielo estaba en su lugar, y la luz ya brillaba, pero el mundo seguía siendo un océano sin fin. No había tierra firme, ni montañas, ni valles.
solo aguas cubriendo todo. Entonces, Dios habló nuevamente. Que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar y que aparezca la tierra seca. Y en ese momento, la tierra emergió. Imagínalo, de un mar infinito, grandes masas de tierra comenzaron a elevarse. Montañas surgieron desde las profundidades, valles y llanuras aparecieron, ríos y lagos se formaron. El mundo comenzaba a tomar forma. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas reunidas mares. Todo tenía su nombre, su propósito, su función. Pero aquí hay algo increíble. Dios no solo creó la tierra, sino que la preparó para la vida. En este mismo acto, plantó la semilla de la fertilidad. Entonces, con su palabra, la vegetación nació. Que la tierra produzca hierba, plantas que den semilla y árboles que den fruto según su especie. Y así sucedió. Los campos se llenaron de verde, los árboles crecieron, las flores florecieron. La vida vegetal cubrió la tierra con una variedad infinita de colores y formas. Cada planta tenía su función, algunas alimentarían, otras darían sombra, otras embellecerían el paisaje. Dios observó su obra y vio que era buena. Aquí hay un detalle importante, Dios diseñó la naturaleza con ciclos perfectos. Las plantas crecerían y se reproducirían según su especie. Nada fue creado al azar. Ahora la tierra estaba lista para recibir lo que vendría después. Pero aún faltaba algo fundamental, la luz del sol, la luna y las estrellas. El mundo estaba preparado, pero el cielo aún debía llenarse de luminarias. ¿Qué haría Dios a continuación? Dios preparó la tierra con propósito, nada fue al azar. La tierra ya estaba formada. Había montañas, mares y vegetación cubriendo la superficie. Pero había un detalle crucial, el tiempo aún no estaba marcado. Hasta ese momento, la luz existía, pero no tenía una fuente visible. No había un sol que iluminara el día, ni una luna que gobernara la noche. Entonces, Dios habló otra vez. Que haya lumbreras en la expansión del cielo para separar el día de la noche. Que sirvan de señales para los tiempos, los días y los años. Y así fue. El sol apareció en el cielo, ardiente y majestuoso, brillando con una luz intensa y cálida. Era más que un simple astro, era la gran lumbrera que Dios estableció para gobernar el día. Pero la noche también debía tener su propia luz. Así que Dios creó la luna, reflejando un resplandor sereno y misterioso. Y para embellecer el firmamento, adornó el cielo con innumerables estrellas. El universo ya no era un vacío oscuro. Las estrellas ahora brillaban como testigos silenciosos de su gloria. Pero este acto tenía un propósito más profundo. Dios no solo creó las luminarias para alumbrar, sino también para marcar los tiempos. Desde entonces, los días, las estaciones y los años comenzaron a tener un ritmo. Imagínalo, la primera puesta de sol, la primera noche iluminada por la luna, las primeras estrellas titilando en el cielo. Cada una tenía su lugar y su función. Dios contempló su obra y vio que era buena. Con el sol, la luna y las estrellas en su lugar, el mundo estaba más cerca de estar completo. Pero aún faltaba lo más importante, la vida consciente, la creación de los seres que poblarían la tierra. ¿Qué haría Dios en el siguiente paso? Dios creó el sol, la luna y las estrellas para iluminar y marcar el tiempo. El mundo ya estaba casi listo. Había luz, cielo, tierra y mares. El sol marcaba los días, la luna gobernaba la noche y las estrellas adornaban el firmamento. Pero aún había silencio. No se oía el batir de alas ni el chapoteo del agua. Los cielos y los mares estaban vacíos. Entonces, Dios habló otra vez. Que las aguas rebosen de seres vivientes y que las aves vuelen sobre la tierra en la expansión del cielo. Y en ese instante, el océano cobró vida.
Desde las profundidades surgieron criaturas majestuosas, gigantes ballenas surcando los mares, peces de todos los colores danzando en el agua, pulpos extendiendo sus tentáculos y criaturas misteriosas escondiéndose en las profundidades. Cada especie con su propio propósito, con diseños asombrosos y perfectos. Los ríos también se llenaron de vida. Peces pequeños nadaban en aguas dulces, mientras que grandes criaturas se movían en las profundidades de los mares. Pero Dios no solo llenó el agua, también miró hacia el cielo. Y con su palabra, las aves aparecieron. El aire se llenó de movimiento. Águilas majestuosas extendieron sus alas, palomas surcaron los cielos, colibríes revolotearon con rapidez. Cada especie tenía su belleza, su función, su propósito en el gran diseño de la creación. Los cielos ya no estaban vacíos. El viento ahora llevaba el sonido de los trinos, los aleteos y el eco de la vida recién nacida. Dios observó lo que había hecho y vio que era bueno. Entonces bendijo a las criaturas del mar y del cielo. Les dijo que se multiplicaran, que llenaran los océanos y poblaran el cielo. La vida debía expandirse, debía crecer. Pero el proceso aún no estaba completo. Faltaba algo más. Dios tenía en mente una creación especial, la vida sobre la tierra. ¿Qué haría en el siguiente día? Dios llenó los cielos y los mares con vida, cada uno con su propósito. El mundo ya estaba casi listo. Había luz, cielo, tierra y mares. El sol marcaba los días, la luna gobernaba la noche y las estrellas adornaban el firmamento. Pero aún había silencio. No se oía el batir de alas ni el chapoteo del agua. Los cielos y los mares estaban vacíos. Entonces, Dios habló otra vez. Que las aguas rebosen de seres vivientes y que las aves vuelen sobre la tierra en la expansión del cielo. Y en ese instante, el océano cobró vida. Desde las profundidades surgieron criaturas majestuosas, gigantes ballenas surcando los mares, peces de todos los colores danzando en el agua, pulpos extendiendo sus tentáculos y criaturas misteriosas escondiéndose en las profundidades. Cada especie con su propio propósito, con diseños asombrosos y perfectos. Los ríos también se llenaron de vida. Peces pequeños nadaban en aguas dulces, mientras que grandes criaturas se movían en las profundidades de los mares. Pero Dios no solo llenó el agua, también miró hacia el cielo. Y con su palabra, las aves aparecieron. El aire se llenó de movimiento. Águilas majestuosas extendieron sus alas, palomas surcaron los cielos, colibríes revolotearon con rapidez. Cada especie tenía su belleza, su función, su propósito en el gran diseño de la creación. Los cielos ya no estaban vacíos. El viento ahora llevaba el sonido de los trinos, los aleteos y el eco de la vida recién nacida. Dios observó lo que había hecho y vio que era bueno. Entonces bendijo a las criaturas del mar y del cielo. Les dijo que se multiplicaran, que llenaran los océanos y poblaran el cielo. La vida debía expandirse, debía crecer. Pero el proceso aún no estaba completo. Faltaba algo más. Dios tenía en mente una creación especial, la vida sobre la tierra. ¿Qué haría en el siguiente día? Dios llenó los cielos y los mares con vida, cada uno con su propósito. Todo estaba listo. La luz brillaba, los cielos estaban llenos de aves, los mares rebosaban de vida, y la tierra vibraba con la presencia de animales de todas las especies. Pero algo faltaba. La obra no estaba completa. Dios había creado un mundo perfecto, pero aún no había alguien que lo cuidara, alguien que pudiera comprenderlo, admirarlo y gobernarlo con sabiduría. Entonces, Dios habló, y sus palabras marcaron el momento más trascendental de la creación. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales y toda la tierra. Este acto fue diferente a todo lo anterior. Hasta ese momento, Dios había creado con su palabra.
Pero con el hombre hizo algo especial. Dios tomó polvo de la tierra y con sus propias manos formó al primer ser humano. Imagínalo, las manos del Creador moldeando cada detalle, dando forma a los ojos, la piel, las manos, el corazón. No éramos solo otra criatura, éramos su reflejo. Pero el hombre aún no tenía vida. Era solo un cuerpo sin aliento, sin conciencia. Entonces, Dios hizo algo asombroso. Se inclinó y sopló en su nariz aliento de vida. En ese instante, el hombre abrió los ojos. Sintió el aire en sus pulmones, su corazón comenzó a latir, su mente despertó. Había nacido el primer ser humano. Dios lo llamó Adán. Era más que un simple ser vivo, tenía inteligencia, emociones, voluntad. Dios miró su creación y vio que era buena. Pero el hombre no estaba destinado a estar solo. Dios tenía aún más planes. Pronto, la soledad del hombre sería resuelta de una manera maravillosa. ¿Qué haría Dios a continuación? El ser humano no es un accidente, sino una obra maestra hecha a imagen de Dios. Adán estaba vivo. Sus ojos contemplaban el mundo, su mente entendía la belleza del Edén, su corazón latía con el aliento que Dios mismo le había dado. Pero aunque tenía todo, había un vacío en él. Podía ver a los animales en pares, los leones con sus leonas, las aves con sus compañeras, los peces nadando juntos en armonía. Pero él estaba solo. No existía otro ser como él. Dios lo sabía. Desde el principio, el hombre no estaba destinado a vivir en soledad. Entonces, Dios habló una vez más. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Pero antes de crearla, Dios hizo algo curioso. Hizo que Adán nombrara a todos los animales. Imagínalo recorriendo el Edén, observando a cada criatura, asignándoles un nombre: león, águila, elefante, serpiente. Uno a uno, todos pasaron frente a él, pero no encontró a nadie como él. Nadie con quien compartir pensamientos, sentimientos, palabras. Fue entonces cuando Dios actuó. Hizo caer a Adán en un profundo sueño. Mientras dormía, Dios tomó una de sus costillas y con ella formó algo maravilloso, una mujer. No la hizo del polvo, como a Adán. La tomó de él, para que fueran parte el uno del otro. Cuando Adán despertó, la vio y su corazón comprendió. Ella no era como los animales. Era como él. Y con asombro, exclamó: «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne». Dios había creado no solo una compañera, sino una unión perfecta. El hombre y la mujer fueron diseñados para caminar juntos, para amarse, para ser uno. El Edén estaba completo. La creación había alcanzado su punto culminante. Pero aunque todo era perfecto, algo cambiaría pronto. Porque, en las sombras, alguien observaba. Y la historia estaba a punto de tomar un giro inesperado. Antes de continuar con la siguiente parte de esta increíble historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte lo que viene. El amor y la unión fueron parte del diseño original de Dios. El Edén estaba lleno de armonía. Los árboles daban frutos en abundancia, los ríos fluían con pureza, y el hombre y la mujer vivían en comunión con Dios. Pero en las sombras, algo se movía. Un ser lleno de astucia y oscuridad acechaba en silencio. No era un animal común. No caminaba como los demás, ni rugía como los leones. Su arma era más peligrosa, las palabras. La serpiente. Dios había dado un solo mandato a Adán y Eva. Pueden comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman de él, morirán. La advertencia era clara. Pero la serpiente tenía otros planes. Sigilosamente, se acercó a Eva mientras ella observaba los frutos del Edén.
¿Es verdad que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del jardín? Preguntó con voz dulce, pero llena de veneno. Eva, sorprendida, respondió: podemos comer de todos los árboles, excepto del que está en el centro del huerto. Dios dijo que no lo toquemos ni lo comamos, o moriremos. La serpiente sonrió. No morirán. Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Asterisco asterisco. Una semilla de duda fue sembrada en el corazón de Eva. Miró el fruto, y por primera vez, lo vio con deseo. Era hermoso, parecía delicioso. Y si de verdad le daría sabiduría, ¿por qué no probarlo? Eva extendió la mano, y tomó el fruto prohibido. Lo llevó a sus labios, y lo mordió. El mundo entero contuvo la respiración. Nada pasó de inmediato. Pero algo dentro de ella cambió. No se detuvo ahí. Le dio el fruto a Adán, y él también comió. En ese instante, todo se rompió. Algo en su interior murió. Sintieron vergüenza. Por primera vez, se vieron desnudos y corrieron a cubrirse. El Edén, que había sido un paraíso de paz, se llenó de sombras. Porque Dios vendría a buscarlos y tendrían que enfrentar las consecuencias. La tentación siempre entra con una mentira disfrazada de verdad. Adán, ¿dónde estás? Yo camino por el jardín, pero el Edén ya no es el mismo. Algo ha cambiado. El aroma puro de la creación se ha mezclado con la fragancia amarga de la desobediencia. Los veo. Intentan esconderse, pero no pueden huir de mí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? No responden. Sus corazones laten con temor. Conocen la verdad, pero no la quieren admitir. Han probado el fruto prohibido, han roto el pacto. Miro a la serpiente. Por cuanto hiciste esto, serás maldita sobre toda criatura. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás en el talón. Vuelvo mi mirada a la mujer. Multiplicaré en gran manera tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu esposo, y él tendrá autoridad sobre ti. Y ahora al hombre. Porque escuchaste la voz de tu esposa y comiste del árbol que te prohibí, maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. El silencio cae sobre el jardín. Miro a mis hijos. Sus ojos han cambiado. Ya no reflejan solo la luz de la vida, sino el peso del conocimiento que no debían llevar. Han elegido su camino. Pero no los dejo sin esperanza. Les visto con pieles. Cubro su vergüenza con el sacrificio de un inocente. Ahora, deben partir. Coloco un ángel con una espada de fuego en la entrada del Edén. No podrán regresar. No ahora. Pero un día enviaré a alguien. Alguien que restaurará lo que se ha roto. El paraíso se ha cerrado, pero la historia de la redención acaba de comenzar. Suscríbete y activa la campanita. La historia aún no ha terminado. El juicio cayó, pero la redención ya está en marcha. Adán. Eva, miren bien lo que ha sucedido. El Edén quedó atrás. La tierra que una vez fue fértil y abundante, ahora es dura y difícil de trabajar. Los días de plenitud terminaron. Ahora conocen el sudor, el esfuerzo y la muerte. No es solo la tierra la que ha sido maldita, sino también sus corazones. El pecado no solo ha afectado su destino, sino el destino de toda su descendencia. Cada generación llevará su carga. Pero aún en la caída, yo he provisto un camino.
Tomen estas vestiduras. Pieles de un cordero que murió en su lugar. Miren lo que ha costado cubrir su vergüenza. ¿Lo entienden? Hasta ahora, nada había muerto. Pero hoy, la sangre ha sido derramada. Alguien inocente pagó el precio de su pecado. Este es el precio de la redención. Un día, esto se repetirá una y otra vez. Desde este momento, generaciones después de ustedes traerán ofrendas. Un cordero será sacrificado, su sangre derramada, como una sombra de lo que está por venir. Pero sepan esto, ningún sacrificio de animal será suficiente. Llegará un día en que uno vendrá, el verdadero cordero. Y él no solo cubrirá la vergüenza. Él quitará el pecado del mundo. Hasta entonces, caminen por este mundo con el peso de su elección, pero también con la esperanza de la promesa. El primer sacrificio fue hecho, pero el último aún está por venir. Suscríbete y activa la campanita. La historia de la redención aún está en marcha, y lo que viene cambiará el destino de la humanidad para siempre. El pecado ha entrado en el mundo, y su sombra se extiende sobre la humanidad. Adán y Eva tuvieron hijos. Caín y Abel. Dos hermanos, dos caminos, dos corazones diferentes. Cada uno de ustedes tendrá que decidir a quién sirven. Caín trabajaba la tierra. Abel cuidaba el rebaño. Ambos trajeron ofrendas ante mí. Pero yo vi más allá del sacrificio. Vi el corazón detrás de cada ofrenda. Abel trajo lo mejor. Un cordero sin mancha, el primogénito de su rebaño. Su sacrificio fue hecho con amor, fe y obediencia. Pero Caín, su ofrenda fue diferente. Caín, ¿por qué tu rostro está caído? Sabía lo que había en su interior. Su corazón estaba lleno de orgullo, de celos, de enojo. Si haces lo bueno, serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Te acecha como una bestia hambrienta, pero tú debes dominarlo. Pero Caín no escuchó. Lo vi llevar a su hermano al campo. Lo vi alzar su mano. Y la tierra se abrió para beber la sangre del justo. ¿Dónde está tu hermano, Caín? Su respuesta fue fría. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El suelo que una vez había trabajado ahora clamaba contra él. La sangre de Abel pedía justicia. Maldito seas. La tierra que ha recibido la sangre de tu hermano ya no te dará su fruto. Serás errante en la tierra. Caín se lamentó, pero no por su pecado, sino por su castigo. Se alejó, vagando en la oscuridad. Y Abel. Abel había muerto. Pero su sangre, su fe, su sacrificio, aún hablaban. Un día, otro inocente sería asesinado. Un justo que también traería el sacrificio perfecto. Pero a diferencia de Abel, él no permanecería en la tumba. El pecado ha corrompido al hombre, pero la redención sigue en marcha. El pecado creció, pero la esperanza aún no ha muerto. Suscríbete y activa la campanita. Porque esta historia aún no ha terminado, y lo que viene es aún más impactante. Miré la tierra, y vi lo que se había convertido. Lo que creé con amor y perfección, lo que llené de vida y propósito, ahora estaba manchado de maldad. Los hombres se multiplicaron, pero no buscaron mi rostro. Sus corazones estaban llenos de violencia, engaño y corrupción. Cada pensamiento de su corazón era malo todo el tiempo. La maldad creció como una plaga. Los poderosos oprimían a los débiles. La injusticia reinaba. El pecado se arraigó tan profundamente que la humanidad ya no me escuchaba. Me dolió en el corazón. Yo les di vida. Yo los formé con mis propias manos. Pero ellos se apartaron. Y entonces, tomé una decisión. Borraré de la faz de la tierra a la humanidad que he creado. La creación que una vez declaré buena ahora debía ser purificada. El mundo debía comenzar de nuevo.
Pero, en medio de tanta oscuridad, vi una luz. Un hombre. Noé. Él no era perfecto, pero su corazón era diferente. Él me buscaba. Y por él, haría algo nuevo. Noé, construirás un arca. El juicio vendría, pero con él, también vendría la salvación. El juicio se acerca, pero la salvación ha sido preparada. Suscríbete y activa la campanita. Porque lo que viene es un giro en la historia que cambiará el destino de la humanidad para siempre. Noé, el tiempo ha llegado. La construcción del arca estaba completa. Noé había obedecido en todo. La gran embarcación de madera se alzaba como un refugio en medio de un mundo que no creía. Entra en el arca, tú y tu familia. Porque has hallado gracia ante mí. Los animales llegaron, por parejas, como yo lo había ordenado. El león junto al cordero, el águila junto a la paloma, todos reunidos bajo un mismo propósito, preservar la vida. Pero la humanidad, ellos se reían. ¿Para qué construir un barco en tierra seca? ¿Para qué prepararse para algo que nunca ha sucedido? Ignoraron mis advertencias. Se burlaron de mi mensajero. Pero cuando todo estuvo listo, extendí mi mano y cerré la puerta del arca. El tiempo de la misericordia había terminado. Entonces, cayó la primera gota. Los cielos se oscurecieron. El viento se levantó. Y las aguas comenzaron a brotar desde la tierra misma. La lluvia no cesó. Las risas se convirtieron en gritos. Las personas corrían, buscando refugio, pero la puerta estaba cerrada. Por 40 días y 40 noches, el agua cubrió la tierra. Las montañas más altas quedaron sumergidas. Todo lo que respiraba, desapareció. Solo el arca flotaba, sostenida por mi gracia. Noé y su familia esperaban en la oscuridad, rodeados por las aguas del juicio. Pero ellos no estaban solos. Yo estaba con ellos. La puerta se cerró y el juicio comenzó. Suscríbete y activa la campanita. La tormenta pasó, pero lo que viene después marcará un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Las aguas han cubierto la tierra, pero ahora, la tormenta ha terminado. La lluvia cesó. El viento sopló. Las aguas comenzaron a descender. Dentro del arca, Noé y su familia esperaban. Días y noches en la oscuridad, sin saber qué les esperaba afuera. Pero yo no los había olvidado. Noé, la salvación ya ha sido cumplida. El arca reposó sobre las montañas de Ararat. Pero aún no era el momento de salir. Entonces, Noé soltó un cuervo. El ave voló, pero no encontró descanso. Después, envió una paloma, y ella regresó con nada. Pero al segundo intento, trajo una hoja de olivo. La vida ha vuelto a la tierra. Y cuando llegó el día señalado, di la orden. Sal del arca. Tú, tu familia y todos los seres vivientes. Es tiempo de un nuevo comienzo. Noé descendió. Puso sus pies sobre la tierra seca y limpia. Y lo primero que hizo fue construir un altar. Él no olvidó quién lo había salvado. Nunca más destruiré la tierra con un diluvio. Levanté mis manos sobre el cielo y coloqué mi señal. Un arco de colores brilló entre las nubes. Este es el pacto entre tú y yo, entre la humanidad y su Creador. Cada vez que veas el arco en el cielo, recuerda, mi misericordia es eterna. El mundo comenzaba de nuevo. Pero el corazón del hombre aún llevaba la semilla del pecado. Y así, una promesa mayor debía cumplirse. Un día, enviaría a alguien que traería la verdadera salvación. El diluvio terminó, pero la mayor promesa aún estaba por cumplirse. Si esta historia te ha impactado, suscríbete y activa la campanita. Porque aún hay más que descubrir en los misterios de Dios y su propósito para la humanidad. No te pierdas lo que viene.